Estas son las 10 mejores series del 2025. Número 10. La Silla, disponible en HBO Max. Esta extraña comedia negra explora la personalidad obsesiva y neurótica de Ron, el protagonista, un empleado ejemplar que durante una importante presentación se sienta en una silla defectuosa y cae al piso delante de toda la empresa. Pero lejos de olvidarlo, se obsesiona con la silla y emprende toda una investigación sobre quién es el fabricante porque está convencido de que detrás del bochornoso accidente hay toda una conspiración. Esta serie lo lleva a uno por una angustiosa espiral de incertidumbres, con personajes y situaciones ridículas, al punto que lo hace cuestionar a uno si la conspiración es real o es simplemente una señal de la fragilidad mental del protagonista. Número 9. El Estudio, disponible en Apple TV. A Hollywood le encanta parodiarse a sí mismo, pero pocas veces lo hace con tan buena onda y con tan buen ritmo como en esta serie. Seth Rogen interpreta a un ejecutivo de Hollywood que adora el cine, pero no puede evitar hacer su trabajo, que es arruinarle la vida a los creativos que hacen las películas. Es una excelente producción con planos secuencias increíbles y con cameos estelares de grandes estrellas como Martin Scorsese o como Bryan Cranston, que no le tienen miedo a hacer el ridículo con tal de hacer una gran comedia. Número 8. El Eternauta, disponible en Netflix. Esta es la adaptación de una legendaria novela gráfica argentina sobre una invasión alienígena que comienza con una nevada mortal. El actor Ricardo Darín es el protagonista y su personaje, junto a un grupo de sobrevivientes, debe organizarse para resistir ante un enemigo que es tecnológicamente superior. Esta serie es un verdadero triunfo de la televisión argentina. Es un relato épico que trata temas como el miedo a lo desconocido y la frágil solidaridad entre las personas cuando son llevadas al límite. Número 7. Hacks, disponible en HBO Max. En la cuarta temporada, la amistad entre las protagonistas Débora y Eva alcanza niveles de toxicidad estratosféricos. Luego de conseguir el trabajo soñado como anfitriona de un programa de televisión, Débora, a sus 70 y pico, se enfrenta al reto más importante de su carrera, mientras Eva se cuestiona si su ambición por llegar a la cima de Hollywood realmente vale la pena todos los sacrificios que tiene que hacer. Esta serie siempre encuentra un balance entre criticar y homenajear a la industria de Hollywood, exponiendo sus facetas más ridículas e hilarantes. Número 6. El Ensayo, disponible en HBO Max. Es una especie de comedia surrealista que se construye a través de experimentos sociales. Su creador y protagonista, Nathan Fielder, no solo orquesta unas simulaciones muy elaboradas, sino que a veces se inserta en ellas y las protagoniza, lo cual pone en evidencia su severa ansiedad social y su obsesión por controlarlo todo. A medida que avanza la serie se va volviendo más introspectiva, borrando las fronteras entre la ficción y la realidad e incluso cruzando líneas éticas bastante delicadas. Número 5. Adolescencia, disponible en Netflix. En 4 capítulos absolutamente angustiantes, esta serie británica nos cuenta la historia de un niño de 13 años que es acusado de desvivir a su compañera de colegio. La serie explora el deterioro de la salud mental de los jóvenes y su búsqueda de un arquetipo o modelo de masculinidad sobre el cual basar su identidad. Específicamente habla de la radicalización de muchos varones adolescentes por influencia de la llamada manósfera, que instrumentaliza las inseguridades propias de la adolescencia para propagar un discurso altamente misógino y violento. La actuación titánica del protagonista, Owen Cooper, se convierte en un reflejo de nuestro fracaso como sociedad en construir un futuro medianamente seguro para las nuevas generaciones. Número 4. Severance, disponible en Apple TV. Como toda obra maestra de la ciencia ficción, esta serie lo confronta a uno con dilemas éticos muy profundos. En este caso nos hace cuestionar si dividir la mente de una persona en dos equivale a crear un ser humano nuevo que tiene libre albedrío y por ende derechos humanos. La segunda temporada de la serie se vuelve más profunda, más oscura y explora con más crudeza el proceso de separación que le da nombre a la serie. Sin duda es una de las series más ambiciosas y estimulantes de la televisión actualmente. Número 3. The Pitt, disponible en HBO Max. Además de ser una gran serie dramática, The Pitt representa un regreso a un formato de televisión tradicional. Es una serie que estrenó 15 capítulos en su primera temporada semanalmente, lo cual le dio la oportunidad de construir el hype y aumentar su audiencia cada semana hasta convertirse en un rotundo éxito. La serie recrea minuto a minuto todo lo que pasa en un día en una sala de urgencias, un lugar donde confluye lo mejor y lo peor de la experiencia humana todo al mismo tiempo. La moraleja es que ser profesional de la salud es realmente un acto de fe, porque tanto médicos como enfermeras hacen una labor heroica, pero ellos no son Superman y no pueden salvar a todo el mundo. Además, estar expuestos a tanta tragedia deja una huella muy profunda en su salud mental y, como si fuera poco, son empleados de un sistema que los explota. Número 2. Pluribus, disponible en Apple TV. Una mujer sobrevive a un extraño evento apocalíptico en el que toda la humanidad se fusiona en una sola mente de colmena. Ella no solo se resiste a unirse a la colmena, sino que se propone destruirla para salvar al mundo. Esta serie es una mezcla muy singular entre ciencia ficción, terror psicológico, drama existencial y hasta comedia
comedia romántica. Es una celebración de nuestra naturaleza imperfecta y una meditación sobre el propósito de la especie humana y nuestra aparente incapacidad de entendernos a nosotros mismos. Número 1. Andor, disponible en Disney+. Esta serie cuenta la historia de un grupo de marginados que son perseguidos por un gobierno fascista. Más pertinente, imposible. Su tesis central es que ante la opresión la búsqueda de libertad es un impulso natural que surge espontáneamente y hace que la gente se organice para resistir. Esa resistencia comienza a evidenciar las grietas en el imperio, lo cual marca el comienzo de la rebelión que vemos en la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Con un tono adulto y realista y un gran elenco liderado por el mexicano Diego Luna, Andor es una oda a la rebeldía, una obra madura y valiente que le deja a uno una impresión difícil de borrar. Cuéntenme en los comentarios para ustedes cuáles fueron las mejores series del año, cuál les gustaría que yo añadiera a esta lista y cuál de las que dije definitivamente no les gusta. Síganme, suscríbanse y denle like.